Vamos a ir a Génesis capítulo 8, verso 17. Okay, so let's go to Genesis chapter 8, verse 17. Dice la palabra así: The word says, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. it says, bring out with you every living thing of all flesh that is with you, birds and cattle and every creeping thing that creeps on the earth, so that they may abound on the earth and be fruitful and multiply on the earth. Noé es el personaje de esta historia. So Noah is the main character of this story. Noé es el hombre que viene de conocer el viejo mundo. Noah is the one who came from knowing the old world. El mundo, la tierra original que Dios creó. The original earth that God created. Esa tierra original nosotros no la conocemos. That original earth we didn't know. Ni hay mapa de ello. No hay mapa. There's no map for it either. ¿Por qué? Porque después del diluvio, Why? Because after the flood, la tierra fue cambiada, fue transformada. the earth was changed and transformed. Noé viene de un mundo Noah came from a world donde habían gigantes. where there were giants. Existían esos hombres inmensos. These men existed that were huge. Dice la Biblia en el libro de Génesis que eran de gran renombre, In Genesis it says that they were of great renown. poderosos en fuerza, They were powerful in strength, expertos en guerra, experts in war, expertos en guerra en dominar a los demás. experts in war and dominating the masses. Noé venía de conocer So Noah came from knowing las generaciones de Caín the generation of Cain y las generaciones de Set, and the generation of Seth, el cual nosotros solo tenemos referencia a través de la historia bíblica. so we were just referring to the biblical story. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis So it says in the book of Genesis que la intención del corazón era continuamente hacer el mal. that the intention of the heart of man was always to do evil. Recuerda que el mensaje que estamos predicando es sobre gratitud. Remember the message that we were preaching about your attitude. El hombre está totalmente corrompido. Ese mundo antes del diluvio Man is completely corrupt. The world before the flood es un mundo completamente malo, is a world that was completely evil. porque todos los pensamientos y las intenciones Because all the thoughts and the intentions eran completamente hacer lo malo. were completely to do evil. Pero en medio de esa situación, But in the midst of this situation, Dios muestra su amor God showed his a love la humanidad, to humanity, a Noé y a su familia. to Noah, or through Noah and his family. Vamos a ver, creo que es en 6:13. So in Genesis 6:13, Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ello, y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Dice Dios a Noé: So God says to Noah, no solamente voy a destruir la humanidad entera, I'm not only going to destroy the entire humanity, también voy a destruir la tierra I'm also going to destroy the earth. a través de un diluvio. Voy a tener un juicio terrible sobre la tierra, Through a flood, there's going to be a great judgment over the earth. un juicio que afectaría el planeta completo, It was a judgment that affected the entire planet, afectaría su geografía, the geography, los animales, the animals, los árboles the trees, y especialmente los moradores que había en ella. and especially those who dwelled in it. En el mundo de Noé, In Noah's world, los hombres vivían aproximadamente 1000 años. the men lived approximately 1,000 years. Matusalén vivió 969.
Methuselah lived 969 years. Jared vivió 962. Jared lived 962 Adán years. 930. Adam 930. Lamec 777. Lamech 777. Y así usted registra en la palabra And it's registered there in the word de que los hombres vivían centuries, that these men would live for centuries. pero vivían centuries pecando But they were living these centuries in sin, y rebelados contra Dios. rebelling against God. ¿Cuántos están contentos por los años de vida que Dios te ha dado? How many are grateful for the years of life that God has given you? Pero estas personas que vivieron 500, 600, 700 años But these people that were living 500, 600, 700 years no le dieron la gloria a Dios. did not give the glory to God. En Génesis 6:3. So in Genesis 6:3, Entonces el Señor dijo: no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. and the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. ¿Se da cuenta? So you see, De vivir 900, to live 900, de vivir 800, 800, 700, 700 years, dice Dios: God says, no voy a vivir peleando con el hombre para siempre. I'm not going to contend with men forever. Y le voy a reducir la vida. I'm going to reduce the length of their lives. Se lo voy a bajar a 120. I'm going to reduce it to 120 years. Y el Señor le rebaja como 100, 70, 80% de la vida al hombre. So he reduced it by 70-80%, Quiere decir que el pecado, which means sin que la maldad, and evil reduce la vida de los hombres. reduces the life of men. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Los días de Noé, The days of Noah, no tenemos un récord porque la Biblia habla poco de ello, there's not a record because the Bible doesn't talk a lot about it, de exactamente qué es lo que la gente hacía. about exactly what was happening on earth. Pero Jesús dijo, But it says, en Mateo 24:37, Jesus said in Matthew 24:37, porque como en los días de Noé, Mateo 24:37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Y el verso 38, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose matrimonio hasta que el día en que entró Noé en el arca. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Y no comprendieron And they didn't understand hasta que vino el diluvio until the flood came y se lo llevó a todo. and took everything. Así será la venida del Hijo del Hombre. And that is how it's going to be when Jesus comes. Quiero que note, I want you to take note. este es Dios hablando. This is God speaking. Y no comprendieron. And They didn't understand. Oh, they didn't understand. Hasta que llegó el diluvio. Until the flood came. Hasta que el agua les llegó aquí. Until the water was up to here. Hasta que el agua llegó aquí, ya no podían, estaban nadando. And then they were drowning. Subieron a las montañas más altas. And they were trying to climb the highest mountains. Ahora sí es cierto lo que dijo Noé. And they were thinking probably now, oh, it's true what Noah was Jesús dijo, saying. estos son los mismos días. And Jesus said, these are the same days. La gente se casa, People get married. están haciendo todas las cosas normales, They're doing the normal daily thing. comiendo, bebiendo, Eating, drinking, pero ignorando a Dios. but ignoring God. Aquella gente estaba disfrutando sus pecados, su maldad, In that time, people were enjoying themselves in their sin. y estaban caminando de espalda a Dios. And they were walking with their backs to Y God. Dios nos está diciendo ahora a nosotros And God is telling us now de que ellos no comprendieron. that they didn't Pero hay understand. una palabra que está en el libro de Daniel. But there is a word in the book of Daniel. Dice que los entendidos It says that those who understand, comprenderán. or the wise will understand. ¿Cuántos hay aquí entendidos? How many here want to Que understand? estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. We need to recognize the time that we're living in.
y que no debemos de ser ignorantes We need to stop being ignorant. como aquellos habitantes antes del diluvio, Like those people who lived before the flood. que dicen que no comprendieron That said that they didn't understand hasta que vino el diluvio. until the flood came. Nosotros debemos estar alertas We need to be alert el tiempo que estamos viviendo. to the time that we're living in. Hay una salvación. There's salvation. Había un arca para salvar. There was an ark to save. Pero sabe que Dios había determinado salvar solamente a Noé, But God had determined just to save a sus Noah, hijos, Noah's children, a sus nueras and their y wives. la esposa. 8 personas nada más. It was just in total 8 people. Porque fueron los que Dios encontró justos delante de él. Because those were the ones who God saw as just in front of His presence. ¿Cuántos justos habemos aquí? How many just are here? Todos los que estamos en Cristo. All of us who are in Christ. No porque por nuestros hechos, Not because of our works, sino por los hechos de Jesús. but because of the works of Por las Jesus. misericordias de Jesús. For Jesus' Por haber muerto en la cruz. when He was on the cross, La sangre de Jesucristo the blood of Jesus nos ha limpiado de todo pecado. have cleansed us from all sin. ¿Sabe qué es no comprender? Do you know what it is not to Ser understand? torpe. It's to be careless. En español esta palabra es bien fuerte. It's a little stronger in Spanish. Ser torpe. Tener falta de entendimiento. Foolish or careless is that have a lack of understanding. Habían decidido vivir desobedientemente. They had decided to live disobediently. Algunos de ustedes están en esta iglesia por 3, 4, 5, 6 años, Some of you have been coming to 10, church 20. for 3, 4, 5, maybe 10, 20 years. Noé les predicó 120 años. Noah preached for 120 years. En 120 años de prédica, And with 120 years of preaching, no entendieron they still didn't understand. porque su corazón Because their hearts se había endurecido. had been hardened. El Señor nos dice en este día, The Lord is saying si today, oyeras hoy su voz, if you hear His voice no today, endurezcáis vuestro corazón. don't harden your hearts. Hay mucha gente que cuando yo predicara a Noé, There's many times that when Noah was preaching, oh, viene un diluvio. there is a flood coming, Miraron que empezó a trabajar en el arca. and they would see him starting to work on the ark, Ok, te vamos a ayudar. and they're like, okay, we'll help you. Pero hay gente que viene a la iglesia un año. But there's people who come to church for a year. Ah, Cristo nunca vino. Oh, Jesus is never coming. Me voy. I'm gonna go. Otros están 2 años, Or maybe 2 years. o 3, Or 3. o 5. Or 4. Y se aburren And they get bored de estar esperando al Señor. waiting for the Lord. Bienaventurado dice It says, blessed el que are persevera those who hasta el persevere fin. until the end. Esto no es de los que empiezan. It's not about those who start. Esto es de los que terminamos. It's about those who finish. ¿Cuántos quieren terminar la carrera? How many of us want to finish? Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Entonces, 120 años no fueron suficientes So 120 years weren't enough para aquella gente. for those people. Qué triste, How sad. porque todos estaban corrompidos. They were all corrupt. La humanidad entera de ese tiempo estaba en rebelión contra Dios. The entire humanity was in rebellion against God. Y dice Dios, voy a hacer llover. So God said, I'm going to make it rain. En el mundo de Noé, escuche bien, In the world of Noah, listen, si usted llega a mi país, a los países tropicales, como allá a Centroamérica, usted va a Sudamérica, you come to my country or the tropical countries in South America or Central America, y yo llego y les digo, miren, van a caer unas nevadas acá, and I go there and I say, hey, listen, it's going to snow here. va a nevar como de 2 metros, ustedes no han visto nunca. There's going to be like 2 meters of snow and they've never seen snow before. ¿Qué va a hacer la gente? What are the people going to do? Ellos se van a reír de mí. They'll laugh at me. En el mundo de Noé, In the world of Noah, en el mundo que Dios creó, in the world that God created, no había lluvia. there was no La lluvia rain. no existía. It didn't exist. Nunca había llovido. It had never rained. Ellos no sabían que era lluvia. They didn't Así even dice la know Biblia. what rain was. It says it in the Dice Bible. que subía un vapor de la tierra. It says that a dew would rise up from the ground. Y ese vapor era suficiente para sostener el planeta, And that dew la was vida de la tierra. sufficient to sustain the life of the planet. Entonces ahora Noé So
Noah comienza a construir un arca starts to build an ark donde no hay agua. where there's no water. Le dije, miren, ¿qué estás haciendo? And they probably said, what are you doing? Y otros decían, ese viejo está loco. They probably thought that old man is crazy. Mucha gente cree que nosotros estamos locos porque venimos los domingos acá. Many people think we're crazy because we come here Y on mucha gente está Sunday. diciendo, ¿qué estás haciendo en la iglesia perdiendo el tiempo? People say, what are you doing wasting your time at Nosotros no church? estamos perdiendo el tiempo. But we're not wasting our Nosotros time. lo estamos aprovechando. We are taking advantage. Porque sabemos Because we know que los días son malos that the days are bad. y que vienen juicios terribles sobre la tierra. And that there's a terrible judgment coming on this earth. Hablando de juicios, Speaking of judgment, el jefe de la Central de Inteligencia Americana, the boss of CIA in the U.S. hay 20 agencias de servicio de inteligencia militar en los Estados Unidos. 20 agencies of There's 20 agencies of military agencies in the U.S. y todos han llegado a la conclusión. And they've all come to the same conclusion. Y si ustedes buscan en alguna parte la entrevista o la conferencia que dio el jefe de la Central de Inteligencia Americana, And you can find if you look for this interview that this boss had from CIA. y toda esta información que se maneja con los países europeos y con los países que ellos son aliados, And this information that comes from all over Europe, they're all they have an alliance. dice que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial. They all agree that the world is on the brink of a third world war. Y usted dice, ¿será cierto? And it's true. La Biblia dice que es cierto. The Bible says that it's true. La Biblia dice que viene hambre, The Bible says that hunger is que coming. viene guerra, War is que viene un coming. terremoto mundial, Earthquakes all que over viene the una world. tribulación Tribulation. y que nosotros estamos viviendo And that us that are living los principios de dolores. will see the beginnings of the Dice Jesús tribulation. dijo, Jesus said, como los dolores de parto. like the pains of giving birth, Las mujeres saben bien eso, women know. los hombres no saben nada de eso. Men don't know about this. Pero las mujeres sí saben But the women know que los dolores empiezan that when the pain y starts se van haciendo más grandes and it starts to y más get grandes stronger y and más grandes hasta que da stronger luz. until you give birth. La Biblia dice que así será. And that's how it's going to be. That's what the Nosotros Bible ahora la says. iglesia está viviendo, el planeta está viviendo los dolores de parto. The church and the planet is now living in a time Hay where guerra por todos lados, the beginning of the pain. hay hambre por todos lados, There's war everywhere. hay desempleo. There's hungry and La gente unemployment. está emigrando de un país a otro People are immigrating from one por las country necesidades, to another because of enfermedades que nunca se han visto. new sicknesses. Noé les dijo, viene un juicio. Noah said there's a El Señor nos está diciendo en la palabra, coming, and the Lord says vienen juicios terribles sobre la humanidad. that terrible judgments are coming over Pero los the planet. entendidos But those who understand vamos a comprender. will understand. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando ahora? How many know what I'm talking ¿Cuántos about? entienden lo que la Biblia dice? How many understand what the Bible is saying? Gloria sea al nombre de Jesús. Glory be to the name of Jesus. Entonces viene Dios le dice So God comes and says en Génesis 13, 6, 13, 14. in Genesis 6:13 to 14, Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Ese ya lo leímos. Vamos al 14, 14, please. and 14 it says, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Okay, ahora Dios dice, ¿cómo salvo a Noé? So God is telling Noah how to build the ark. Voy a hacer llover, voy a abrir, dijo Dios, God said that He's going to open las cataratas de los cielos. the flood, falls, yeah, the waterfalls from the heavens. Y Dios le dice, y que va a llover, y llueve 40 días y 40 noches. And it rained for 40 days and 40 nights. Nosotros sabemos lo que es cuando llueve. Los que venimos de los países tropicales sabemos cuando llueve. Those of us who come from tropical countries know that when it rains, Nosotros hemos visto cuando han llegado los huracanes. Por ejemplo, nos llegó el huracán Mitch. we know what it looks like with a hurricane. There's just been Hurricane Mitch. No hay puentes, no hay ríos. There's no rivers O sea, los ríos se llevan los puentes. because they just Los overflow lagos se llenan. and
the lakes La are tierra se overflowing, llena. and the earth is full of water. Y apenas está lloviendo como 3 días nada And más. that's only maybe 3 days of rain. Muchos de nosotros que sabemos de eso entendemos lo que es cuando llueve. Many of us understand what it means when Y it usted mira que rains. los ríos pasan And you see the rivers y se llevan flowing, las casas and they take the y arrancan houses, los grandes árboles and they rip up the y trees, pasan los caballos muertos, and you ahogados, see the dead y las cows vacas floating, y los buses and y buses, los carros. and cars. Y es cosa terrible, una gran cantidad de gente que muere. It's terrible. Many people die. Eso es nada comparado al diluvio. That's nothing compared to the great flood. Y dicen que empezó a llover So it says it started to rain 40 días 40 days y 40 noches sin parar. and 40 nights Eran los non-stop. juicios del Dios Todopoderoso That was judgment from the all-powerful God sobre aquella humanidad. over humanity. Dios le hicieron meterte adentro And God told Noah to get in the ark. y mete a los animales también. And he told him to put the animals in. Ahora, pero mira la mente de Dios. Mira la mente de Dios. So now let's look at the way God was thinking. Y Dios le da las medidas exactas a Noé. God gave Noah the exact measurements En Génesis 6:15. in Genesis 6:15. Y de esta manera la harás. Mira cómo Dios le está diciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Look how God tells Noah how to make it. De 300 codos la longitud del arca. It says, and this is how you shall make it. The length of the ark shall go 300 cubits. De 50 codos de ancho Its width 50 cubits. y 30 codos de altura. And its height 30 cubits. Harás una ventana You shall make a window for the ark, y la terminarás a un codo del techo. and you shall finish it to a cubit from above. Y pondrás la puerta del arca a su costado. And set the door of the ark in its side, Le harás con piso, bajo, segundo y tercer piso. and you shall make it with lower, second, and third decks. ¿Sabe qué es lo que le estaba dando Dios a Noé? Esas medidas. You know what measurements God was giving to Noah? Era una maravilla de la ingeniería. It was a marvel of engineering. Hoy en este día se han estudiado las medidas Today, in this time, they have studied these measurements científicamente. scientifically. Se han usado computadoras They've used computers, y se quedan sorprendidos and they are de surprised las medidas del arca. at the measurements of the ark, Las medidas que del arca que construyó Noé. of the ark that Noah constructed. Era imposible que se hundiera. It was great, so that it was impossible that that boat would sink. No era pequeño. It wasn't small. Tenía una capacidad para llevar 40,000 animales. It had the capacity to hold 40,000 animals. El volumen total del arca había sido de 462.689 metros cúbicos. The volume of the ark was 462,686 square meters. Usted mira pasar los trenes ahí, cargados. You could put in trains, cargo trains in there. Esa arca tenía la capacidad de 569 carros de carga. That ark could have hold 569 De ferrocarriles. cargo trains, like the sections on the train. 569. Si se ponen 569 carros uno tras otro, So if you were to put 569 cars one beside the other, es 8.4 kilómetros. 814 meters. Aquella arca So that ark tenía que ser una masterpiece de la ingeniería. was a masterpiece of engineering. Iba a estar suspendida por 5 meses en el mar. It was floating for 5 months in the ocean. Era un solo océano, porque The world Solo. was one big ocean. capaz de resistir a las olas más bravas. And it was able to resist the biggest and scariest waves. Qué lindo cuando el hombre encuentra misericordia en Dios. How beautiful when God finds mercy in God. ¿Quiénes están escapando de ese gran juicio? Would you be able to escape that judgment? Solo los justos. Only the just. Los juicios que vienen sobre esta tierra, The judgment that's coming on this earth, solo los justos escaparán. only the just will escape. Solo los que han lavado sus ropas
Only those who have washed their clothing en la sangre del Cordero. in the blood of the Lamb. Solo los que creen en Jesús, Only those who believe in Jesus, los que confiesan y viven para Cristo, those who confess and live for Jesus, escaparemos de los juicios que vienen. will escape from that judgment that's coming. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Se imagina un arca que tiene más de una cuadra de largo? Imagine an ark that has more than a Block. block long, 138 metros. 138 meters. Es una monstruosidad. It's a monstrosity. Yo fui a ver la película de Noé. I went to see the movie of Noah. Es satánica y diabólica. That movie is satanic. Porque no habla nada de lo que Dios habla en la Biblia. It doesn't talk anything about what God talks about in the Bible. Y el que la hizo tiene una mente satánica y diabólica. And one who created that movie had the mind of a diabolical satanic person. Porque si usted mira los que miraron la película, unos demonios son los que le están ayudando a construir el arca a Noé. Because if you see in the movie, there's demons basically helping Noah build the ark. Ok, entonces cuando Noé entra el arca, So anyways, when Noah enters the ark, ¿sabe qué pasó? you know what happened? Dice que Dios cerró la puerta. It says that God closed the door. ¿Quién cerró la puerta? Who closed the door? Dios. God. Porque cuando comenzó a llover When it started to rain y comenzó a levantarse el arca, and the ark started to float, quizás es cierto lo que Noé dijo. and they were saying it's true what Maybe, Noah told or us. maybe. Or maybe. Y comenzó a subir 1 metro. And it started to rise a meter, Y el agua ya le llegó aquí. and maybe the water was halfway. Vamos a irnos a la parte más alta. Oh, they decided to climb to the highest places, Pero el agua subió 2 metros. but the water raised 2 meters. Y entonces, cuando empezaron a ver eso, les comenzó a dar miedo. And when they started to see that, they got afraid, Y comenzaron a nadar. and they started to swim, Tocaban el arca. and they knocked on the ark. ¡Noé! Noah, ¡Hoy sí creemos! okay, now we believe you. ¡Ábrenos la puerta! Open the door. Pero Noé le contestaba de adentro. But Noah answered from Lo inside, siento, I'm sorry, no la puedo abrir. I can't open Porque it, yo no la cerré. because I didn't La close cerró it. Dios. God closed it. Viene juicio terrible. These terrible Jesús judgments es la coming, puerta, and Jesus is the door por lo cual todos nosotros hemos entrado. that we will enter. Pero viene un día When a day is que la coming, puerta se cerrará. that the door will Y dirá close, la gente, hoy sí creemos. and you'll see people say, oh, we believe now. Too late. It'll be too late. El Señor cerró la puerta. The Lord will Denle un close the aplauso al door. Señor. Give him a hand. Bendito sea Jesús. Blessed be Jesus. Y siguió aquella lluvia. And in that time of Y la gente rain, corrió, dice, a los montes más it altos. says that people ran to the highest mountains, Pero las aguas cubrieron la tierra. but the waters covered the whole earth. 15 codos más todavía. 15 feet more. O sea que creo que aquí hay como 4 metros. So here I believe it's about 4 meters. Después que la tierra completamente quedó anegada en agua, After the earth was completely covered in water, aproximadamente 5 metros más. it was approximately 5 meters more, Y todos los habitantes and all the inhabitants del mundo de Noé of the world of Noah perecieron en el desierto. perished in the water. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many bless God? Dios es fiel, hermanos. God is faithful. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a Génesis 8:1. Estamos por terminar. We're almost done. Let's go to Genesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y todo el ganado que estaba con él en el arca. And God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, decrecieron las aguas. And God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, se detuvo la lluvia. The fountains of the deep and the windows of heaven were also stopped. Y las aguas empezaron a bajar. And the rain from heaven was restrained, and the waters receded continually from the earth. Dice que se acordó Dios. It says that God remembered. Dios le había dicho a Noé que construyera el arca. God had told Noah to construct the ark. Él obedeció. He was obedient. 5 meses estaba Noé ahí arriba.
5 months God was, sobre el mar. Noah was on top of the ocean. Eso hay que ser fiel con Dios You have to be faithful with God y esperar en Dios. and wait in Him. Imagínense, ahí estaban todos los animales, Imagine living with all the excepto animals, los peces, pero ahí estaban todos los animales. except for the Dios le había fish. dicho que 7 parejas de cada uno. God said 7 pairs of each one. Dios está esperando que usted sea fiel. God is waiting for you to be faithful. ¿Cómo se sintió Noé? How did Noah feel? Noé, cuando abrió la puerta del arca, When Noah opened the door of the ark, cuando ya se habían bajado las aguas, when the waters had receded, ¿cómo se sentía de privilegiado con su familia? how privileged did Noah feel ¿Cómo with nos his vamos a family? sentir nosotros un día How are we going to feel one day de que usted esté en las moradas celestiales? that when we are in the heavenly Cuando places, usted esté allá en el cielo con el Señor, when you're dwelling there in heaven with the cuando Lord, usted esté salvo when you're saved de todo lo que esté pasando aquí abajo, of all that's happening here usted va down a tener un below, corazón agradecidísimo con el Señor. your heart is going to be so grateful with the Lord. Noé, lo primero que hizo The first thing that Noah did cuando salió del arca, when he got out of the ark, tal vez imagínese, tal vez esos 5 meses, no se bañó probablemente los 5 meses. he probably didn't have a bath for 5 months. Había muchas cosas que no tenía la comodidad. There was lots of things that they didn't have there on the ark. Tal vez estaba cansado de solo estar comiendo, tal vez, qué sé yo, pescado, no sé. They were probably tired of always eating the same thing. Pero miren whatever. lo que dice en Génesis 8:20. But see what it says in Genesis 8:20. Saliendo del arca, saliendo del arca dijo, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció un holocausto en el altar. It says, then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Wow, por eso se llama el mensaje gratitud. That's why this is called a message of gratitude. Noé dijo, después de recibir la bendición, Noah said that after receiving the después de haberse blessing, preservado mi familia y yo, after God preserved me and my cuando family, él estaba en el arca, when he was in the ark, 5 meses reflexionando sobre la grandeza de Dios, reflecting for 5 months on the greatness of 5 meses God, agradeciéndole a Dios, 5 months being grateful to ahora God, desciende a tierra then he got down onto the earth. y lo primero que hace es un altar The first thing he did was y le build dice, an gracias altar. Dios, And he said, thank you, God. gracias por tu misericordia, Thank you for your mercy. gracias por tu amor, Thank you for your love. vale la pena ser fiel, dijo Noé, It's worth it to be faithful. vale la pena ser fiel It's worth it to be en medio de faithful. una generación mala, In the midst of an evil de una generation, generación perversa. in a generation Noé perverse, no corrió con los malos, Noah was walking with the no evil corrió con people. los malos. Sorry, he didn't walk with the evil people. Dios no quiere que usted corra con los malos. And God doesn't want you Dios to no quiere walk que usted se asocie con los malos, or associate with evil people. porque Dios lo está separando a usted God is separating you para un momento especial, for a special moment. porque Dios nos va a sacar de aquí. Because God will take us out of here. Dios nos va a sacar de aquí como sacó a Noé, He's going to take us just like the way He took pero out solo viene Noah. por los justos, But He's coming for the por los just. que confiesen su nombre, For those who confess por los His que name caminen con Él. and who walk with Him. Por eso viene el Señor. That's what God's coming Y usted es for. un candidato, And you're a candidate. porque usted ya ha sido limpio Because you have been por la sangre de cleansed Jesucristo. by the blood of Jesus. El Señor te ha bendecido. God has blessed Y es you para que tú bendigas a Dios, ponte en pie so that you can bless Him. Please y le dé gracias al stand Señor, and say thank you to the Lord porque Él te ha dado su palabra, because of His word. Él te ha dado su salvación And He gave salvation para hacerte participar so that you can participate de las bendiciones. in the blessings. Noé conoció un mundo que no conocía. We didn't know that. Noé conoció un mundo que no conocía. Noah knew a world that we didn't know. Él conoció el viejo mundo. He knew the old world. Ahora vive un nuevo mundo. Now we live in a new world. ¿Sabe cuál es la misericordia de Dios? You know what the mercy of God is? Que en esa arca, In that ark, ahí venía tu genética. your genes were coming. Genetics. Esos 3 hijos de Noé que se salvaron y esas 3 mujeres, Those 3 sons of Noah and their wives,
son los que poblaron el mundo. are the ones who populated the world. Y ahí sale en el libro de Génesis And it says in the book of Genesis, los que salieron para Europa, those that went to Europe, los que fueron para África, in Africa, y cómo después los hombres se multiplicaron sobre la tierra. and how the humanity multiplied over the earth. Porque Dios en su misericordia Because of God in His mercy, salvó a la humanidad. He saved humanity. Y en ese barco, que usted no lo crea, si usted no lo crea, es asunto suyo. And if you don't believe, En esa arca, but on that ark, ahí venía usted. you were there. Y usted está aquí adorando a Dios And you're here worshiping y God, bendiciendo a Dios. blessing God, Porque hubo un hombre justo because there was a man who was y just fiel and faithful que le creyó a Dios. who believed in God. Y por haberle creído a Dios, And because he believed in Dios God, salvó su familia. God saved his Si tú family. le crees a Dios If you believe in God, y si tú eres fiel, and if you're faithful, tu familia será bendecida. your family will be Tus blessed. hijos serán Your bendecidos. children will be blessed. Es tiempo que paremos, It's time that we stand to stop, or stop de ignorar a Dios. ignoring God. Aquellas generaciones ignoraron a Dios Many generations ignored God, y se perdieron para siempre. and they're lost forever. Dios nos ha hablado a través de su palabra hoy God spoke to us today through His y Word, Él te está llamando and He's calling, y tiene una puerta abierta. and there's an open door, Hay una puerta de salida, an escape, and hay an una puerta de exit. escape. Les voy a invitar que cierren sus ojos. So I want to invite you to close your eyes, Yo quiero invitar and I want to invite a las personas que están aquí en este día. those people who are here today. Si no conoces a Jesús, If you don't know Jesus, y cuando te hablo de conocer a Jesús, and when I talk about knowing Jesus, es hablando de conocer al Señor, I'm talking about knowing the Lord, conocerlo como Señor, knowing Him as Lord, Señor de tu vida, the Lord of your life, Señor de tus decisiones, the Lord of your decisions, Señor de tu voluntad, the Lord of your will, Señor que liderea tu vida, the Lord who leads your life, no una religión, not a religion, no una estatua, not en aire, an idol, sino un Cristo vivo but a living Christ que te carga a ti that carries you y que me carga a mí. and carries me. Si tú lo aceptas hoy, If you accept Him today, estás abriendo la puerta de salvación, you are opening the door of la puerta de salvation, escape the escape door de los juicios que vienen sobre esta tierra. of the judgment that's coming over this earth. ¿Habrá alguien en este día Is there someone today que quiere aceptar a Jesús? who wants to accept Jesus? El Señor está aquí. The Lord is here, Los que nos están viendo ahora mismo, and those who are watching, también te invitamos a aceptar a Jesús. we're also inviting you to accept Jesus. La Biblia dice, The Bible says, si confesares con tu boca, if you confess with your mouth primero si crees en el corazón, and first believe in your heart, entonces serás salvo. you will be saved. Es por gracia. It's by grace. Esto no se puede comprar. You can't buy this. Esto no es por importancia de los hombres. It's not about being important among men. Esto es la gracia divina de Dios This is the divine grace of a través God. de Jesús. ¿Habrá alguien que dice yo quiero a Jesús? Is there someone who wants Jesus? Podemos orar por ti en este día. We'll pray for you today. Quiero que levantemos nuestras manos. Let's raise our Le hands demos gracias a Jesús. and let's give thanks to Dale Jesus. gracias por tu familia. Give Him thanks for your Gracias por la family, salvación. for salvation, Gracias por la oportunidad de vida que nos dio. for the opportunity to live that He gave you. A nosotros se nos ha olvidado de dónde venimos. We have forgotten where we came Pero from. sobre todo que no se nos olvide. Sobre todo que no se nos olvide But overall, we should never forget hacia dónde vamos. where we're going. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, bendigo a este pueblo, I bless these people. ministra a este pueblo, Minister to these danos un people. corazón agradecido. Give us grateful hearts. Hace tantos años, hace tantos siglos For so many years and centuries que han pasado that have passed, y nosotros lo tenemos solamente muchas veces and many times, como una historia de niños. it's just like a children's story. Pero tú en tu misericordia But because of your mercy, bendeciste a Noé you blessed Noah. y lo salvaste a él y su familia You saved him and his family para bendecirnos a nosotros. to bless us. Y también así como salvaste a Noé And just as you saved Noah y su familia, and his family, tienes un plan de salvación para nosotros. you have a plan of Tú ya lo salvation proveíste, for us. tú ya viniste, You provided it, you came, tú te entregaste, and you gave your life. tú derramaste tu sangre You poured out your blood para bendecirnos.
to bless us. Padre, yo despido a este pueblo en paz Father, I dismiss these people y in en peace bendición, and in blessing, y que la bendición del Padre, that the blessing of the Father, del Hijo y del Espíritu of the Santo Son, and the Holy sea Spirit sobre cada vida. would be over each life. Muchas gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Dios te bendiga.